Buenos días, mi nombre es Aida Irizarry Martínez, soy la directora del Archivo Universitario, también soy la administradora de documentos del recinto de Río Piedras. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la transferencia de documentos del archivo de oficina al archivo universitario. Esto es un taller. Vamos a estar trabajando con varios instrumentos que de antemano pues ya se les había... Mira, estamos aquí. Vamos a estar trabajando con la transferencia de los documentos, ya que uno de los propósitos del archivo es orientar a todas las oficinas dentro del recinto de Río Piedras. Ok, les voy a hablar un poco sobre lo que es el archivo universitario. El archivo universitario tiene dos secciones, como aparece en la presentación. Una de ellas es el archivo central, que fue creado en el 1959, y también tiene la sección del archivo histórico, que se oficializó en el 2012. El archivo central es la sección que conserva y administra los documentos inactivos del recinto. El archivo histórico es la sección que se nutre de los documentos del archivo central cuando estos pierden su valor administrativo y pasan a ser documentos históricos. Ok, hoy vamos a trabajar con algunos reglamentos, pero me gustaría también discutir con ustedes algunas definiciones que en el transcurso de esta conferencia virtual vamos a estar hablando y quiero que ustedes estén asociados con esos términos. Empezamos con la certificación 62 2015-2016 de la Junta de Gobierno, que es el reglamento para la administración, conservación y disposición de documentos de la Universidad de Puerto Rico. Esta certificación le aplica a todos los recintos de la universidad. Y también vamos a estar trabajando con el procedimiento para la administración de documentos en el recinto de Río Piedras, que solamente le aplica al recinto de Río Piedras. Ok, dentro de las definiciones vamos a indicar que es un documento. Estas definiciones se encuentran en la certificación 62 y también en el reglamento. ¿Qué es un documento? Es información administrativa, fiscal, legal, histórica y esencial, presentada en forma de manuscrito o impreso en papel u otro medio que pueda ser leído, y cualquier otro material informativo, sin importar su forma o característica física. Incluye además aquellos documentos generados de forma electrónica, aunque nunca sean impresos en papel u otro medio distinto al creado originalmente o al que por ley o contrato requiere su conservación. Muchos de las personas piensan que documento es papel, no necesariamente. Documento, según la definición, indica que tiene varias formas. Ok, ¿qué es un documento activo y qué es un documento inactivo? El documento activo es el documento de uso continuo, que requiere estar disponible en la oficina a la que pertenece. Documento inactivo son documentos oficiales de poco o ningún uso, los cuales no son necesarios conservar en la oficina a la que pertenecen. Los mismos serán conservados en el archivo de documentos inactivos, que viene siendo el archivo universitario, de la unidad institucional correspondiente, conforme a su clasificación y término de conservación fijado.
¿Qué es clasificación de documentos? Este tema lo vamos a tocar mucho porque nosotros, ¿verdad?, nos toca cuando vayamos a enviar los documentos al archivo universitario, tenemos que clasificar los documentos. Es el proceso de identificar los documentos que requiere hacer una evaluación del contenido de estos para determinar su categoría, ya sea valor administrativo, fiscal, cubierto por legislación o contrato y títulos de propiedad. Así como, independiente de su categoría, se podrán clasificar en documentos históricos y esenciales, conforme a la ley y reglamento. Mediante este proceso se establece el término de conservación del documento. También vamos a hablar lo que es una serie documental, que es el conjunto de documentos relacionados con un tema, función o actividad en particular, los cuales son archivados, usados, transferidos, dispuestos y considerados como una sola unidad. Disposición de documentos. Es el proceso a seguir para eliminar documentos que su término de conservación ha concluido y ha perdido toda utilidad para la unidad institucional a la que pertenecen, de conformidad con la ley. También tenemos lista de disposición, que es el formulario que describe los documentos ubicados en una oficina o en el archivo de documentos inactivos cuyo término de conservación y utilidad han concluido. La preparación de esta lista aprobada por el Programa de Administración de Documentos Públicos es esencial para formalizar los trámites de disposición de documentos. ¿Qué es el ciclo de vida de los documentos? Los documentos en el recinto de Río Piedras se originan en cada una de las oficinas y sus dependencias. Una vez estos documentos pierden su utilidad en las oficinas, se convierten en documentos inactivos y es el momento de transferirlos al archivo universitario. No pueden pasar más de 5 años en la oficina que los origina o hasta finalizado su procedimiento administrativo. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Como les había adelantado, vamos a empezar con la certificación 62 2015-2016 de la Junta de Gobierno. Esta sustituye la certificación 40. Vamos a trabajar con el procedimiento para la administración de documentos en el recinto de Río Piedras. Vamos a utilizar la relación de entrega de documentos del archivo de oficina al archivo universitario. Y vamos también a utilizar un modelo para rotular las cajas. Esta es la portada de la certificación 62. Está en línea, lo pueden conseguir a través de la página del archivo y también a través de la página de la Junta de Gobierno. ¿Qué es la certificación 62? La certificación 62 nos indica, si la tienen a la mano pues mucho mejor, pero la certificación 62 nos indica los años de retención de cada documento por series documentales que tiene la Universidad de Puerto Rico. Esa certificación 62 tiene un apéndice, que es el apéndice A, que nos indica el título de cada documento, los años a conservarse, y a mano derecha algunas observaciones específicamente de esos documentos. Tenemos que tener en cuenta que los documentos que vamos a trabajar son documentos originales y también incluyen copias. Si tienen el apéndice A la mano de la certificación 62, van a ver ahí que los documentos que se encuentran, ¿verdad?, según el título de documentos, tienen que observar qué documentos originales son los que ustedes trabajan en cada oficina. Este es el apéndice A para las personas que no tienen la certificación a la mano. Vemos a mano izquierda el título del documento. Empezamos con los documentos administrativos. Este
Esta certificación, les quiero recordar que aplica a todos los recintos de la universidad. Dentro de los documentos administrativos vamos a ver que están las actas y minutas de reuniones. Esto incluye la Junta Universitaria, la Junta de Síndicos, los rectores y directores decanos de la Universidad de Puerto Rico, las juntas administrativas, los senados académicos y otros. En la siguiente columna vemos los años que se van a retener o a conservar esos documentos. Si nos vamos al número 4, que dice que son actas y minutas de reuniones de los rectores y directores decanos, que en ese caso pues nos concierne aquí al recinto de Río Piedra, indica que hay que conservarse permanentemente. ¿Qué pasa? Que en observaciones, si vemos y leemos, dicen que las grabaciones y transcripciones podrán ser borradas una vez la autoridad nominadora, en este caso en el recinto es la rectora, o cuerpo deliberativo, lo determine, según acordado por los miembros de cada unidad o cuerpo. Es bien importante que cada vez que leamos la primera columna y vemos los años a conservarse, tenemos que verificar si hay alguna observación específicamente de lo que nosotros estamos buscando. Si vemos en la B, estos son todos documentos administrativos. Si vemos en la B, ahí se incluyen informes de auditoría interna, que los años a conservarse son 10 años, informes de auditoría estatal o federal, que también son 10 años, informes de seguimiento a auditoría 10 años y hojas de trabajo 6 años. También en auditorías, si vemos en la tercera columna, en observaciones, también nos trae una observación. Si su oficina trabaja con informes de auditoría estatal o federal, lo tienen que guardar 10 años y tienen que leer las observaciones para saber qué es específicamente lo que le especifica, ¿verdad? La redundancia, lo que le indica esa certificación. Ok, el apéndice A. Para que vayamos relacionándonos con este apéndice A, que es el más que ustedes van a utilizar, como le había indicado, está dividido por documentos administrativos y documentos fiscales, entre otros. Los documentos administrativos que se pueden generar en algunas oficinas son, si vemos actas y minutas de reuniones, eso le puede corresponder a los decanatos y a rectoría. Auditorías, pues al asesor legal y la oficina de auditoría. Asuntos legales, le corresponde al asesor legal. Las certificaciones, senado académico, la correspondencia, le concierne a todas las oficinas. Actividades sociales y culturales, podemos indicar que puede estar el teatro y el decanato de estudiantes. Hay una sección también que es de seguridad y vigilancia, que eso le corresponde a la oficina de seguridad, y la voz realizada, que parte de las oficinas que trabajan con la voz realizada son los decanatos. Cada oficina tiene que verificar en el apéndice A qué es lo que le corresponde según los documentos que tienen en su oficina. Los documentos fiscales. Hay una sección de documentos fiscales en el anexo A. ¿Y qué oficinas pueden generar estos documentos fiscales? Pues ahí está contabilidad, presupuesto, caja menuda, recaudaciones, nómina, desembolsos, compras y contratos. Una vez usted identifique los documentos originales que se trabajan en su oficina, los demás documentos son copias que se guardan para evidenciar algún proceso. ¿Cómo se guardan estos documentos? Esta es la parte que vamos a
a trabajarla quizás un poquito más en detalle, porque una vez usted identifique los documentos que se generan en su oficina y los tiene guardados por espacio de 3, 5 años en su oficina porque los está utilizando, una vez usted no los utilice, se convierten en documentos inactivos. Este es el procedimiento que usted tiene que hacer, ¿verdad?, con esos documentos que ya no está utilizando. Estos documentos los vamos a guardar por series documentales y por año académico o natural según la certificación 62. Ejemplo de esto, vamos a coger los comprobantes de desembolso de la oficina de preintervención, los comprobantes de desembolso que ellos tienen del 2000 al 2005. Se guardan los comprobantes de desembolso por 6 años. Así que nosotros vamos a guardar todos los comprobantes de desembolso. Esa es una serie documental, todos los comprobantes de desembolso, todos iguales, del 2000 al 2005. Ya sabemos que vencen en 6 años. Lo mismo hacemos con la oficina de recaudaciones, poniendo por ejemplo la oficina de recaudaciones. Ellos todos los recaudos que tengan del año 2007 a 2008, esos recaudos se guardan por 6 años según la certificación 62. La correspondencia general. Mayormente todas las oficinas guardan correspondencia general, así que las vamos a poner todas en caja del 2009 al 2012 para tener, ¿verdad?, una fecha de años académicos. La correspondencia general se guarda por 3 años. Cuando ya ustedes hayan identificado sus series documentales, es cuando ustedes ya tienen una idea de cuándo enviarlas al archivo universitario. Los documentos que se trabajan en su oficina por un término no mayor de 5 años o hasta finalizados los procedimientos administrativos correspondientes, y luego transferirlos al archivo universitario para su custodia o disposición. Se debe de archivar en cajas por serie documental, coordinando su transferencia para enviarlos al archivo universitario. Recientemente salió una carta circular de la decana Grisel Meléndez indicando que estamos en el proceso de disponer de los documentos que tengan en su oficina que ya han pasado su periodo de retención. Por eso es bien importante que ustedes se lean la certificación 62, verifiquen sus series documentales, verifiquen también el tiempo de años para conservarse, para saber si los documentos que tienen en su oficina están listos para disposición. En esta carta circular específicamente estamos solicitando que sean documentos que han vencido esos años que ustedes se supone que los guarden para conservarse, ya sea en su oficina o en el archivo universitario. Ok, ahora vamos a ver del archivo de oficina al archivo universitario. Las cajas que se están utilizando para guardar estos documentos son las que se presentan aquí en esta presentación. Estas cajas tienen una particularidad que son de tamaño específicamente 15 por 12 por 10 y se pueden utilizar tanto documentos de tamaño legal como documentos de tamaño carta. Esta es el malvete que van a utilizar para rotular las cajas. Quiero detenerme un momento aquí porque esta rotulación, vamos a darle un poco hacia atrás a va donde está la caja a mano derecha que dice carta. Ahí es que va la rotulación que vamos a discutir ahora. Ok, esta rotulación empezamos a escribir su información. A mano izquierda dice dependencia del recinto, ahí ustedes van a indicar cuál es su decanato o a la facultad que ustedes pertenezcan,
en este caso decanato de administración, oficina de finanzas, y la sección que me esté enviando esos documentos en la carta, en las cajas, perdón, es la sección de preintervención. Por eso ustedes ven que las letras son un poco más grandes, porque hay que resaltar a quién le pertenece esa caja. En el próximo cuadro vamos a tener el contenido de lo que tenga esas cajas. En este caso son comprobantes de desembolso, específicamente de American Express, y con su año académico 2014-2015. En el próximo cuadro vamos a indicar para qué es esa transferencia de esa caja del archivo de oficina al archivo universitario. Ustedes, si llenan ahí, me ponen si es para disposición, si es para reciclaje y si es para retención. Si marcan la parte de retención, me tienen que especificar hasta qué fecha se va a retener esa caja. Si nosotros escogimos 2014-2015, le tenemos que sumar 6 años, que es lo que corresponde a los comprobantes de desembolso, y me van a poner el año en que se supone que yo que retenga esa caja para luego yo solicitar la disposición de esos documentos. En el próximo recuadro vamos a poner el número de la caja. Si esa caja le corresponde a la número 1, pues la número 1, otra caja adicional que sea de lo mismo, pues le corresponde a la número 2 y así sucesivamente. Si vemos a mano derecha el malvete, que es el mismo, lo único que estamos cambiando es en el tercer cuadro, debajo de American Express, si pusimos 2008-2009, le añadimos 6 años, entonces ustedes tienen que marcar que es para disposición, no retención como indica ahí, que es para disposición hasta la fecha 2016, que es este año. Y ya yo sé que esa caja vence en este año y puedo solicitar la autorización para disponer de la misma. Lamentablemente pues no salió bien la gráfica. Bueno, no es una gráfica, es un instrumento que es la relación, el documento que vamos a utilizar para que ustedes envíen las cajas hacia el archivo universitario. Ok, este documento se llama Relación de Entrega de Documentos, donde aparecen los cuadros en blanco. Se supone que ahí diga disposición, reciclaje y permanente. Si se fijan en la mano izquierda donde dice número de cajas, ahí en la caja número 1, si cogemos el ejemplo anterior, en la caja número 1 me van a indicar qué tipo de caja es, que es una caja de archivo, me van a indicar el título de la serie documental, en el caso anterior era comprobantes de desembolso, me van a indicar también el año fiscal de esa caja, que es 2015-2016 o 2012-2015, los años de retención de esa caja, si son comprobantes de desembolso, me tienen que indicar 6 años. Y en el último recuadro, pues es para que nosotros, una vez ustedes nos envían esas cajas, pongamos ahí alguna observación. Pero las preguntas son al final. Sí. Ok, les vamos a contestar todas las preguntas al final. Me gustaría que si acaso anotaran las preguntas, por si acaso se nos va el chat, así que al final pues les vamos a contestar todas las preguntas. ¿Está bien? Seguimos con la próxima.
Ok, una vez ustedes llenan el formulario de relación de entrega de documentos, ustedes lo van a enviar por correo electrónico al archivo universitario y el original por correo interno. Es bien importante que la persona que llene el formulario de relación de entrega de documentos lo firme y a la misma vez su director también firme ese documento para autorizarnos a nosotros, ¿verdad?, a retener esas cajas o enviarlas a la lista al Archivo General de Puerto Rico para que nos den autorización para disponer de esos documentos. Una vez el Archivo General de Puerto Rico nos autorice a disponer de los documentos, uno de nuestros empleados se va a comunicar con el funcionario enlace de la oficina que nos envió ese formulario y le vamos a indicar que hagan una orden de trabajo para que nos trasladen esas cajas al archivo universitario. Ok, antes de terminar, es bien importante que cuando estamos haciendo esta conferencia virtual, estamos especificando que es para documentos que ustedes tienen en su oficina que han vencido el periodo de retención. Una vez esos documentos ustedes los pongan en caja y me envíen la relación de entrega de documentos, yo tengo que hacer un proceso aquí en el archivo, llenando una lista para el archivo general. Una vez ellos me aprueben esas listas, nosotros los vamos a llamar a ustedes para que nos envíen las cajas. En estos momentos no estamos recibiendo cajas a menos que el archivo general nos autorice a la destrucción de las mismas. Ahora esta sección la va a trabajar Joely Alvarado, ella trabaja con nosotros, porque una vez nosotros enviemos, bueno, ustedes envíen esas cajas al archivo, al archivo universitario, si ustedes desean de esas cajas que se van a retener, si ustedes desean algún documento, Joely es la persona que se encarga de recibir su solicitud. Así que ella le va a explicar cuál es el proceso para estos fines. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de el acceso, consulta y préstamo de los documentos. Vamos a seguir, ¿verdad? Recibimos las solicitudes a través del correo electrónico. El correo electrónico siempre es bueno utilizarlo porque nos da un registro, ¿verdad?, de su solicitud, y a la vez usted tiene un registro de la solicitud que hizo. Ese correo electrónico debe tener el periodo que usted va a necesitar tener el documento en su oficina. Más o menos. Cada solicitud debe venir acompañada de datos que nos ayuden a la localización del documento. Puede referirse a una carta, listas de transferencia que hayan surgido a través de los tiempos, que nos arrojen fechas, nombres, códigos, números. No puedes dejarlo ahí. En todos los casos, cuando usted haga una solicitud, la unidad se va a asegurar de que los documentos no estén en su oficina. Ha surgido el caso de que nos han pedido documentos que
aún han estado en su oficina y luego que hacemos las gestiones, nos damos cuenta que, ¿verdad?, que se dan cuenta la unidad que tenía los documentos aún en su oficina y no los habían transferido al archivo. En caso de consultar documentos aquí en el archivo, lo hará el funcionario de la unidad solicitante. En el caso del traslado de los documentos porque sea por préstamo, no, sí se queda ahí. En el caso de traslado de los documentos para consulta en préstamo, siempre se va a hacer observando medidas de confidencialidad y de protección a los documentos. Por eso siempre le llegará a la unidad los documentos sellados, usando papel estraza, usando cajas, pero siempre sellados. El traslado debe hacerse por el personal oficial de la universidad, entiéndase empleados de su unidad o empleados del archivo. Para la devolución, la unidad devolverá los documentos y o cajas, tomando las mismas medidas de protección, de confidencialidad y de protección a los documentos. No se le removerá el documento cualquier método de control que el archivo utilice, entiéndase hojas de préstamo, hojas de control o anotaciones. En caso de que la unidad haya pedido una serie de documentos que se hayan acumulado en su oficina y usted vaya a devolverlos en cajas, va a observar las mismas medidas. Esas cajas usted las va a sellar y las va a identificar antes de enviarlas al archivo. Cuando haga ese contenido de esas cajas, cuando usted cree esas cajas, usted va a observar el peso de las cajas. Usted levanta la caja, si usted la puede levantar cómodamente, nosotros la podremos levantar cómodamente. Vamos a ver. En el caso de que se trasladen los documentos, haya una necesidad institucional de trasladar los documentos hacia otro lugar fuera del recinto, se conservará copia digital o en papel de los documentos que se transfieran. Ahora voy a hablarles de la activación de documentos. La activación de documentos surge porque ya tenemos custodia de los mismos, ¿verdad? Tenemos custodia de sus documentos. Por alguna razón institucional, usted desea activarlo, desea volver a tenerlo en su unidad. Nuevamente, dirige un correo electrónico al archivo universitario, va a incluir toda la información necesaria en ese correo, entiéndase razón para la activación, y si el documento se está activando para dirigirlo hacia otro recinto, como puede surgir con algún expediente de recursos humanos, así lo debe anotar. Este expediente se activará por la razón que fuere y se trasladará al recinto X. Esas anotaciones son bien importantes. Un segundo.
cuando su unidad necesite activar grandes cantidades de documentos, a saber, 15, 30 cajas, necesito activar X cosas, el empleado de la unidad debe presentarse en el archivo mediante, ¿verdad? Mediante comunicación, coordinación con los empleados del archivo, y visitará el área donde se encuentran sus documentos que desea activar. Eso es sumamente necesario. Ningún empleado del archivo va a seleccionar lo que usted necesita. Es usted quien selecciona lo que necesita. Y volvemos a lo mismo. Todo traslado se hace por personal de la universidad. Personal designado, ¿verdad? Que nosotros hacemos en caso de que sea cantidades grandes de documentos a transferir, solicitamos los servicios a la División de Transportación de la OSIU y coordinamos el traslado de los mismos a la unidad solicitante. Volvemos a recalcar que siempre se observarán las medidas de confidencialidad y seguridad con los documentos. Les voy a hablar. ¿Esto parece? ¿Le parece? Sí. Bien, ustedes están viendo ahí unas cajas rotuladas a mano. Así ha sido por mucho tiempo. Estamos tratando de que eso no sea así con el uso de la rotulación uniforme que le habló la directora Irizarry. Evitaremos distintos manuscritos, escritos legibles, otros no legibles. Así que es importante seguir las directrices de estas nuevas normas. Creo que hasta aquí ha terminado mi intervención. Cualquier pregunta acerca de lo que he dicho, por favor, incluya las preguntas, que pues, yo abundo sobre lo que usted tenga duda. Ahora los dejo con la señora Irizarry. Gracias por su atención. Ok, antes de empezar con las preguntas, quiero abundar un poco en dos cosas. Cuando ustedes vayan a trabajar con las cajas y le vayan a llenar los expedientes, es bien importante que, como dijo Joely, no vayan a sobrecargar esas cajas. Nosotros siempre tenemos aquí un lema, que es que si usted no la puede levantar, nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque las dos personas que trabajamos aquí pues somos féminas. Eso no quiere decir que no seamos fuertes, sino que por ley OSHA no se puede levantar una caja más de 25 libras. También tenemos un trabajador que nos ayuda cargando estas cajas, pero si él no está o está de vacaciones, está enfermo, nos toca a nosotros mover esas cajas. Por eso es bien importante que si usted no la puede levantar, pues a nosotros también se nos va a hacer bien difícil manejar las cajas, porque no estamos hablando de una sola caja que usted está enviando, sino estamos hablando a veces hasta de 100 cajas que tenemos que estar moviendo durante una semana. Los documentos que ustedes vayan a poner en esas cajas no deben de tener
ni gomas, ni clips, ni grapas industriales, ni que sean ni fastener, ni que sean carpetas de argolla. Tienen que ser específicamente papel. Lo pueden tener dentro, ¿verdad?, de los cartapacios, pero tienen que estar sueltos los documentos. Esos documentos nosotros no estamos abriendo las cajas para saber qué documentos hay adentro. Nosotros solamente trabajamos con las cajas. Así que si usted va a solicitar esa caja, también a usted se le hace fácil cuando la reciba sacar un documento que necesita y de esos expedientes. Abundando un poco en lo que Joely nos trajo sobre cómo solicitar esos documentos aquí al archivo universitario, si ponemos de ejemplo la Oficina de Recursos Humanos, que nos solicitan expedientes para certificar, ya sean personas que se han jubilado, certificar, ¿verdad?, que han trabajado aquí en la universidad, distintas solicitudes que hacen las personas. A veces nos piden un expediente solo y nosotros lo buscamos y se lo enviamos. Estos documentos son documentos confidenciales, así que la Oficina de Recursos Humanos nos solicita un expediente de empleado. Nosotros cuando lo enviamos sellado como ella nos indicó y lo entregamos específicamente a la persona que nos lo solicitó. Además de eso, si nos piden, que nos han pedido 20 o 30 expedientes, si nosotros se los enviamos en una caja, esos 30 expedientes, se supone que nos los devuelvan en la misma caja. Si esa caja por alguna razón se dañó, pues a nosotros nos solicitan una caja para reemplazarlo y nosotros se la vamos a dar. Pero no envíen esos documentos en cajas que nosotros no le hayamos dado, porque al momento de transferir las cajas aquí al archivo se nos hace difícil coger todos esos documentos y ponerlos nuevamente en cajas nuevas. Eso se supone que lo haga la oficina que nos solicita esos documentos. Y estoy hablando de recursos humanos, pero nos pide nómina, nos pide finanzas, Preintervención nos ha pedido documentos, o sea que muchas oficinas nos han pedido documentos y esto pues aplica a todas las unidades que nos solicitan documentos que tenemos aquí guardados. Vamos a ir ahora a la sección de preguntas de las que me han anotado aquí. La primera indica dónde solicitamos las cajas. Nosotros compramos las cajas específicamente para el archivo universitario. Cada unidad dentro de su presupuesto tiene que considerar que todos los años se van a enviar cajas al archivo universitario y tienen que comprar sus propias cajas. Nosotros al final de la presentación le vamos a indicar cuáles son nuestros teléfonos y los correos electrónicos para que si necesitan dónde pueden comprar este tipo de cajas, nosotros les vamos a suplir la información. También nos preguntan, ¿las etiquetas de las cajas están hechas o debemos hacerlas? Las etiquetas de las cajas, los malbetes, están hechas. Nosotros también se las enviamos por correo electrónico. También en nuestra página, en la sección de formulario, están todos estos documentos. Nos preguntan si fueran, por ejemplo, comprobantes de desembolsos, me imagino, de diferentes suplidores, si se pueden poner en una sola caja. Sí, se pueden poner en una sola caja porque son comprobantes de desembolso. Si tiene otra clasificación, pues no, pero todos los comprobantes de desembolso, no importa a quién vayan dirigidos, se pueden poner en una sola caja. Esta pregunta
No la entendí muy bien, pero la voy a contestar quizás parcialmente. Dice, para propuestas federales, ¿cuánto tiempo tenemos que retener expedientes de estudiantes en la oficina? Es bien importante y que se vayan acostumbrando a leerse la certificación 62, que es donde nos dice los años que se deben guardar o conservar esos documentos. ¿Esto por qué? Porque el archivo universitario no conoce todos los documentos de la universidad y ustedes son las personas, ¿verdad?, que trabajan directamente con esos documentos. Por eso se tienen que relacionar con la certificación 62, porque muchas oficinas trabajan con expedientes de estudiantes y dependiendo de qué tipo de oficina es los años a conservarse. Así que la pregunta no se la puedo, ¿verdad?, contestar completamente porque las propuestas federales tienen una aplicación diferente a lo que quizás usted se va a encontrar en la certificación 62. Quizás en la certificación 62, un ejemplo, los expedientes de estudiante se guarden 10 años después de haberse ido de la universidad, pero la propuesta federal indica que hay que guardar los 15 años, así que se va a guardar el máximo que requiera, ya sea la propuesta federal o la certificación 62. La próxima pregunta es ¿cuánto tiempo se guardan los documentos de los estudiantes a jornal y las tarjetas de asistencia? Bueno, para esa primera pregunta, ¿verdad? Para esa primera parte de esa pregunta, ¿cuánto tiempo se guardan los documentos de estudiantes a jornal? No sé qué tipo de documentos son, si es un expediente de la oficina o un expediente que está en la oficina, ¿cómo se llama la oficina? De asistencia económica, la de Nancy, la oficina fiscal, no sé. No conozco la persona que me está haciendo la pregunta, pero la certificación 62 habla específicamente de los expedientes de estudiantes a jornal. También están las nóminas de estudiantes a jornal, que es otra serie documental. Pero las tarjetas de asistencia, aunque la certificación 62 no indica tarjetas de asistencia de estudiantes, todas las tarjetas de asistencia se guardan 10 años. Todas las tarjetas de asistencia se guardan 10 años. Si es del 2000, se guardan hasta el 2010. No importa si el empleado o la persona que está, que sea la de la tarjeta de estudiante, de asistencia, ya sea el estudiante o el empleado, haya terminado o no en la Universidad de Puerto Rico. Son 10 años. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ok, están escribiendo una pregunta. Entiendo que es más tiempo, tienen que verificar con nóminas para no poder. Si es las tarjetas de asistencia, lo que me están, Vladimir, si es lo que me están hablando, no es lo mismo tarjetas de asistencia que la nómina del estudiante. La nómina de estudiante jornal se guarda 50 años. Mayormente casi todas las nóminas, ya sea de empleado o de estudiante, se guardan 50 años. Estamos hablando de la tarjeta que utiliza el estudiante para registrar su asistencia, que se guardan por 10 años. Si hay alguna otra pregunta, vamos a esperar 2 minutitos más.
Sandra nos indica que dónde podemos conseguir esta presentación escrita. Va a estar en la página del Centro de Excelencia Académica, también en la página del Archivo Universitario, o se pueden comunicar con nosotros aquí al Archivo Universitario, que también se las podemos proveer. En lo que siguen escribiendo las preguntas, que creo que es la última, tengo dos más, donde indica el documento que los jornales llenan y se quedan en la oficina, es la I-9, que es un documento de identidad. Todos los demás documentos son de la oficina fiscal. Eso es así. Y la oficina fiscal debe verificar en la certificación 62 cuánto tiempo tiene que guardar los expedientes de esos estudiantes. Nos indican también cuánto tiempo debe guardar una oficina el expediente de empleados. Tengo dudas, pues el expediente oficial de cada empleado reside en la Oficina de Recursos Humanos. Esta es una excelente pregunta, fíjense, porque todas las oficinas guardamos expedientes de empleados. Este expediente de empleado que se guarda dentro de las oficinas es un expediente, viene siendo una copia del expediente que se supone que está en Recursos Humanos. Es bien importante que los documentos que ustedes guarden en ese expediente de oficina siempre envíen el original a Recursos Humanos para que lo guarden en el expediente oficial de ese empleado. Ese viene siendo una copia de su... 5 minutitos. Sí, no, eso ¿se sigue oyendo? Sí. Ok, eso viene siendo una copia de ese expediente de Recursos Humanos. Obviamente el expediente de Recursos Humanos es mucho más extenso, pero si ustedes, ¿verdad?, tienen empleados y necesitan que se guarde un documento oficial, es mejor que se queden con copia y enviarlo a Recursos Humanos. Los expedientes de Recursos Humanos, la Oficina de Recursos Humanos, una vez el empleado ha cesado sus funciones dentro de la universidad, lo guardan por 8 años, luego nos los transfieren al archivo universitario y nosotros lo guardamos completando los 10 años reglamentarios según la certificación 62, una vez el empleado se jubile o finalice con la universidad. Vamos a ver si hay una última pregunta, pero antes de terminar, le queremos agradecer al Centro para la Excelencia Académica, a la doctora Eunice Pérez, que es la directora, a Marta Rivera, que desde un principio pues nos ha ayudado con esta conferencia virtual, al señor Freddy Castillo, que también estuvo colaborando con nosotros, a nosotros aquí en el archivo. Nos puede se pueden comunicar con nosotros a la extensión 84034, que es la mía. En pantalla tienen el correo electrónico mío, también el de Joely. También la pueden conseguir a la extensión 84026 y nuestra página, que también está en pantalla. Ok, entonces nos dice Luz, de las últimas dos preguntas que tengo aquí, entonces no es necesario retener de manera perpetua estos expedientes de empleado. Bueno, perpetua no, porque una vez el empleado salga de su oficina, vamos a suponer que ese empleado trabaje en la oficina de presupuesto y se vaya de la universidad,
ese expediente que ustedes guardan ahí, que para, ¿verdad?, asuntos administrativos, ustedes lo pueden guardar por 3 años y luego se pasa a unas cajas específicamente donde indique que son expedientes de empleados, porque van a tener información confidencial, información que se supone, ¿verdad?, que nadie más vea, y nos las envía a nosotros una vez junto con la correspondencia general. Cuando a nosotros acá nos autoricen que esa caja se puede disponer, pues entonces nosotros de manera confidencial, porque ya lo indica la caja que son expedientes de empleados, son copias de los expedientes de empleados, pues nosotros acá de manera confidencial pues así mismo lo tratamos y lo destruimos. Muchas oficinas, pero eso queda, ¿verdad?, al director. Muchas oficinas le entregan ese expediente al mismo empleado si se va a mudar de oficina, y se lo lleva para la oficina donde se muda, pero eso es a discreción del director o del oficial que esté trabajando con esos expedientes de empleado. Y la última pregunta, donde indica, me preocupa el manejo de los documentos electrónicos, podría abundar sobre este tema. Bueno, miren, los documentos electrónicos se consideran documentos oficiales. Muchas oficinas tienen el sistema de documentos electrónicos porque el original de ese documento lo envían a la oficina que le corresponde. Ejemplo, si el Decanato de Asuntos Académicos va a hacer una carta a la oficina de presupuesto, ellos lo que hacen es que emiten esa carta. Una vez la decana la firme, esa carta se pasa a digital, se guarda el documento digital y el original le corresponde a la oficina de presupuesto. Eso es una manera, ¿verdad?, de guardar esos documentos electrónicos. Todos esos documentos electrónicos, si es correspondencia general, se supone que se envíen al archivo universitario, ya sea en un disco, ya sea, ¿verdad?, en cualquier otro tipo de formato donde ustedes vacíen esa información, porque nosotros se supone que lo tratemos igual que los documentos en papel. En este caso, asuntos académicos, pues se supone que nos envíen esos documentos electrónicos como correspondencia general. No sé si más adelante podemos trabajar dando una mejor orientación sobre los documentos que se están trabajando, los documentos electrónicos. Creo que hay alguien más que va a hacer una pregunta. Vamos a darle solamente hasta las 11:10, 4 minutitos más, porque ya nos pasamos, y quizás muchas personas, ¿estamos en tiempo? Ok, y quizás muchas personas pues ya tengan que regresar a su labor diaria. Sí, yo entiendo que sí. Laurin nos dice, creo que se necesita mayor información sobre los documentos electrónicos en la Universidad de Puerto Rico. Este es un tema que se ha estado trabajando por mucho tiempo, y sí, se necesita más información cada vez que se crea un proyecto de documentos digitales, pues se queda, ¿verdad?, un poco sin culminar, pero es un tema que la universidad está desde hace mucho tiempo trabajando con esto y no lo hemos podido, y me incluyo, ¿verdad?, porque el archivo universitario se supone que se envuelva en todo este tipo de propuestas
de documentos electrónicos. No les puedo, ¿verdad?, dar la esperanza de que este año o el próximo se trabaje con esto, pero poco a poco, mientras nos vamos acostumbrando a guardar los documentos digitales, ya sea porque utilicemos, ¿verdad?, un escáner, vamos a ir implementando, ¿verdad?, lo que son los procedimientos para cómo tratar estos documentos electrónicos. Hay muchos de estos documentos que por ley, por la auditoría, por la oficina del Contralor y por los tribunales, no se supone que se eliminen estos documentos, aunque estén digital. Y eso es bien importante que ustedes los tengan presente, que sí se puede disminuir a través de la digitalización las copias que se guardan en la oficina, pero los documentos originales sí tienen que permanecer porque así por ley lo estipulan. A ver si alguien más está escribiendo. Si ustedes necesitan asistencia específicamente en sus oficinas para que nosotros vayamos a visitarlos, también lo pueden hacer. Se pueden comunicar directamente conmigo o con Joely y buscamos un espacio para visitar su oficina y ayudarles a cómo ustedes pueden todos esos documentos ponerlos en cajas para que puedan hacer sus índices.